Bienvenida a Empresaria en Bombacha. Acá hablamos a calzón quitado sobre el mundo de emprender, sin etiquetas ni ediciones, porque vos y yo sabemos que emprender con libertad es lo que realmente queremos. Este es un espacio para tener conversaciones auténticas, de estas que nos sacuden, nos inspiran y nos ayudan a expandirnos junto a nuestros negocios. Así que acomódate, solta los miedos y prepárate para conectar con tu versión más valiente, creativa y libre. Porque ser empresaria es un viaje y acá lo recorremos juntas, sin filtros ni poses. Arrancamos. Hoy quiero hablarte en este episodio atípico de algunas conciencias que nos hemos podido llegar a perder durante este 2025, porque ha sido un año tremendamente desafiante donde empezamos a darnos cuenta que hay cosas que no nos pueden acompañar, hay formas de ver la vida, hay formas de ver el negocio y la implementación y la involucración de nosotras como empresarias que ya pierde peso, porque nos hemos dado cuenta que cuanto más corremos detrás de la zanahoria, más nos sentimos debilitadas, e incluso cuando conseguimos esa zanahoria, nos damos cuenta que no era esa zanahoria la que queríamos, así que este episodio es un cierre de año, es un balance de aquellas cosas que fui aprendiendo en mi vida personal, en mi vida profesional y también conjuntamente con mis clientas. Siempre voy a decir que ser empresaria es un estado de conciencia, independientemente si te dedicas a lo holístico. eh, el negocio es ese espacio donde se nos presentan un montón de desafíos, episodios, personas que nos predisponen a dar lo mejor de nosotras y que despiertan también toda la peor caquita mental que tenemos. Nuestros miedos, la repetición de patrones, aquellas creencias que aparecen cuando nos encontramos con ciertas situaciones. Así que quiero que te tomes un instante para levantar la mano, para ponerla en tu hombro y para decirte, qué bien que lo hiciste este año, flaca. Mirá todo lo que fuiste logrando, incluso aquellas cosas que cuando el camino se iba bifurcando y que te ibas encontrando con situaciones que no eran tan copadas dentro del negocio, como la no venta, como clientes que te traían conflictos, como quizás esa aliada que no fue lo que esperabas, que te encontraste trabajando más, entregando de más y que la otra persona no tuvo esa misma sintonía con vos, esos momentos de vacío, esos momentos de confusión, esos momentos que incluso te encontraste comunicando algo que no tenía nada que ver con vos, simplemente en el puro afán de seguir una estrategia, de seguir una tendencia, de perderte en el hacer, de perderte en lo operativo sin darte cuenta que lo más importante para tu negocio es tu bienestar mental, emocional y por sobre todo físico, tener un cuerpo disponible para poder sostener un negocio exitoso, con lo cual todo, absolutamente todo converge en esa ser humana que sos y que experimenta hoy el ser empresaria, pero eso es un rol que en definitiva no te va a acompañar en otras vidas, pero sí es importante que entiendas que todos aquellos aprendizajes y cómo fuiste vos danzando, cómo has adquirido esa flexibilidad o en qué momentos te has encontrado rígida en ciertas situaciones y cómo has salido, cómo lo has atravesado, cómo has podido agarrarte de tus valores, de la resiliencia, de la fe, del amor, de la confianza, de la certeza, cómo te pudiste agarrar de tus valores para poder sortear esos aparentes obstáculos que en definitiva no dejan de ser situaciones que nos entrenan para algo muchísimo mejor. Lo del negocio es anecdótico, porque el día de mañana tu negocio desaparece, pero lo que has trabajado en vos para poder atravesar todos esos desafíos es lo que queda para siempre. Este año 9 nos ha desafiado principalmente a poder desapegarnos de aquellos automatismos y repeticiones, nosotras como dueñas de negocios y como mujeres,
que ya nos dimos cuenta que quedaban obsoletas, ¿no? Como ese vicio de ciertos hábitos que no correspondían a nuestro estado de conciencia y que tampoco acompañaban a esa nueva versión de negocio. Nos hemos dado cuenta de que había muchas personas que teníamos que dejar atrás, amistades, aliadas, clientes, esos clientes que muchas veces es difícil, porque cuando uno tiene un negocio, lo primero que va a tener presente desde un estado de supervivencia es, si no vendo, no como. Eso es lo primero que sale en en este nivel de supervivencia. Y realmente tomar ese tiempo para hacer este balance de clientas y darte cuenta que muchas veces como facilitadora de servicios, esto de querer forzar algunas situaciones, querer a toda costa que la clienta logre esos resultados y si esa clienta no logra los resultados que esperaba de tu facilitación, te conecte con la frustración. En realidad, cuando empezamos a darnos cuenta que esos clientes que nosotros elegimos es preguntarnos también si están preparadas para recibir aquello que nosotras tenemos que entregar. Y no es un estado, no es un acto de soberbia, es un acto de honestidad brutal con nosotras mismas, en darnos cuenta que el nivel de nuestra entrega va a tener los resultados en el otro siempre y cuando el otro esté comprometido con su proceso, esté dispuesto a recibir y esté dispuesto a hacer el trabajo que se requiere para que nuestro trabajo, que es nuestro 50%, cuando el otro pone el otro 50%, tenga un efecto positivo. De todas formas, justamente ahora que estoy diciendo esto, me viene a la mente Ine, una de mis clientas, que yo pude entender ese proceso cuando nosotras nos conocimos hace, no sé, 4 años atrás ya. En ese momento ella tenía muchas resistencias y me replanteaba todo, me cuestionaba todo. En esa versión de dueña de negocio que yo tenía, era como algo que me espantaba bastante, me ponía como un poco los tapones de punta. Entonces se encontraban dos personas, una que no soportaba que la cuestionaran y la otra que no estaba dispuesta a hacer el trabajo que se requería para evolucionar, para cambiar y para lograr los resultados que deseaba. Entonces hubo como ese corte con INE donde pasó el tiempo. Hace poco lo comenté en historias, que pasó el tiempo y nos volvimos a reencontrar y ya ninguna de las dos era la misma. Ya ella estaba muy dispuesta a recibir y hacer el trabajo que se requería para lograr los resultados en su negocio y por sobre todas las cosas, más que resultados, es lograr la transformación que tanto ella estaba necesitando. Porque los resultados, los resultados que ella quería adquirir, lo único que le estaban demostrando es que ella no estaba preparada mentalmente, emocionalmente y físicamente para esos resultados. Entonces, el logro o el objetivo es anecdótico, porque lo importante es cómo nos transformamos nosotras en el camino. Bueno, entonces pasó ahí tiempo con Ine, nos volvimos a encontrar y ella ya estaba dispuesta a hacer el trabajo que se requería y yo estaba con una flexibilidad diferente, con una disposición diferente a acompañar y a tener la empatía suficiente para entender que el otro tiene sus procesos y que esa semilla que una como facilitadora siembra en el cliente es inevitable que no florezca. Puede pasar, puede ser antes, puede ser después, pero en algún momento termina floreciendo. Y eso fue uno de los grandes aprendizajes para mí del 2025. Otro de los grandes aprendizajes fue haberme dado cuenta que yo llevo 6 años con este negocio, haberme dado cuenta que durante los primeros 3 años y medio seguía teniendo mentalidad de empleada. Una empleada, ni bien ni mal, tiene mucha tendencia al operativo. Es un intercambio de dinero por tiempo y un intercambio de dinero por ejercer alguna tarea. Y desde ese mindset vamos creciendo. Lógicamente, cuando nosotras transicionamos al mundo independiente, todas estas cosas no las sabemos. Ojalá a mí alguien me hubiese dicho que ser emprendedora o empresaria no es lo mismo y que haber sido una excelente empleada, súper comprometida, eficiente, enfocada, no me iba a servir para ser una buena empresaria, porque eso tenía una mentalidad completamente diferente,
Una empresaria sabe que tiene que navegar la incertidumbre. Una empresaria sabe que los desafíos que se les presentan no tienen nada que ver con su incapacidad para resolver, más bien tienen que ver con el entrenamiento para que pueda tener cada vez más, ampliar la capacidad de poder ser resolutiva y asertiva. Una empresaria no titubea a la hora de invertir. Una empresaria entrena su foco, una empresaria optimiza sus tiempos, pero por sobre todas las cosas, una empresaria, esto yo le llamo empresaria consciente, que no tiene nada que ver con ser holística o tener un negocio de desarrollo personal, porque vos podés tener un negocio de ropa, podés ser asesora de imagen o podés tener una agencia de turismo. Y ser una empresaria consciente es entender, por supuesto, mi punto de vista y en todos estos años de trayectoria acompañando a empresarias y dueñas de negocio, que una dueña de una empresaria consciente, primero tiene que ver con darme cuenta cuál es mi propósito, si mi propósito está alineado a mi negocio, o mejor dicho, si mi negocio está alineado a ese propósito, a mi para qué, a mi razón de ser, para qué hago lo que hago, si tengo un cuerpo que está gozando del placer, si tengo un cuerpo en calma, si tengo un cuerpo preparado para recibir gran caudal de ventas, de clientes, gran flexibilidad para poder tener esa visión y esa capacidad de tomar decisiones puntuales en momentos clave. Una empresaria consciente sabe que primero es ella, su vida personal, y en base a eso todo lo que gira alrededor tiene que ver con su vida personal y su propio crecimiento, su propia evolución. Son tantos los aprendizajes de este año con mis clientas que me siento tan súper mega agradecida y darme cuenta de que si nosotras no estamos en coherencia, eso el negocio lo siente. Si nosotras estamos en modo alerta, eso el negocio lo siente. Si nosotras salimos a vender desde la necesidad, eso también el negocio lo siente. Y lo más trascendental para mí, pues mi propósito es amplificar el estado de conciencia a través de la comunicación, no es tan importante ser una buena comunicadora, pero sí es importante tener la capacidad de habitar mi mensaje. A priori parece lo mismo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque entender cómo comunicar de manera efectiva es algo que yo aprendo e incorporo desde la mente. Aprendo una técnica, aprendo una estrategia, voy a un curso de oratoria, amplío la riqueza del lenguaje que tengo, cuáles son esas palabras que identifican mi negocio, mi método, mi propósito. A nivel estratégico, eso está espectacular. Si yo de repente me hago un curso de oratoria y sé cuáles son las técnicas de persuasión, cuál es mi lenguaje corporal, cómo es que yo tengo que utilizar las palabras de una forma determinada para conectar con mi audiencia, lo aplaudo, me encanta. Pero si ese mensaje que yo estoy dando no está encarnado, cuando digo encarnado es, no está linkeado a mi historia, no está linkeado a mi capital personal, no está linkeado a mi propósito y por sobre todas las cosas no lo estoy sintiendo el mensaje en el cuerpo, porque cuando yo no estoy sintiendo el mensaje en el cuerpo, eso la audiencia lo nota. Y encarnar el mensaje no solamente se trata en salir con tu negocio en eventos, en espacios de networking, en una red social a dar un mensaje, sino también tiene que ver con la capacidad que yo tengo para poder registrar ese mundo interno, cuáles son esas conversaciones que forman parte de mi mundo mental, de mi mundo emocional, cómo son esas conversaciones que yo mantengo con mi entorno, con mi familia, con mi pareja, en el negocio, con mis clientas, con mis aliados, en negociaciones. Cuando uno entiende cuál es la materia prima de su mensaje y cómo ese mensaje impacta en su propio cambio, en su propia evolución y en su propia transformación, ahí la forma de comunicar cambia. Ya no empiezo a tener
la intención de comunicar efectivamente por qué quiero lograr un fin como la venta, cómo conectar con mi audiencia, cómo crear y fortalecer mayormente mi autoridad, mi marca personal. Eso está genial, o sea, no voy en contra de eso. Lo que quiero decir es que si nosotros adoptamos la comunicación como un estado de conciencia, darme cuenta cómo el lenguaje, cómo las palabras me van transformando, cómo este habitar la tierra es habitar también el lenguaje, porque es el único lugar del planeta donde tenemos un lenguaje, y abrirme a la gran posibilidad de estos encuentros personales con la palabra, ya sea en journalings, donde yo empiezo a escribir, suelto la mano, conecto con la música, conecto con eso que me pasa y de repente me doy cuenta que voy volcando en el papel todos mis sentimientos y aparecen conciencias mientras escribo. Y mientras escribo me doy cuenta que accedí incluso a mi inconsciente y le pude poner palabras a aquello que tanto me preocupaba y que no le encontraba el sentido ni siquiera charlando con otras personas. El lenguaje y la palabra es esa forma de darle tierra a mi creatividad. A nosotros la información de la creatividad, que no deja de ser un momento de conexión con nuestros guías que nos envían ideas, que pasan el filtro de la creatividad y que desde esa creatividad voy volcándolo y bajándolo a tierra en forma de palabras, ideas, conceptos, reflexiones, metodologías. Es todo a través de la palabra, con lo cual canalizar siempre va a ser a través de la palabra. Y la palabra se la pone el mensajero. Con lo cual el mensaje no es tan importante sin el mensajero y la mensajera sos vos. Y poder separar el lenguaje, el mensaje, la palabra y darme cuenta qué parte de todo eso que yo estoy comunicando y me estoy comunicando tiene que ver con la intuición y qué parte tiene que ver con este rulo mental repetitivo. Somos en base a las conversaciones que sostenemos. El lenguaje nos construye o nos destruye. Y ese diálogo, siendo tan interno y tan personal y permitiéndonos habitar ese espacio, solamente desde ahí podemos comunicarnos con el contexto, con lo externo, desde otro lugar. Con lo cual, no es importante comunicar de forma efectiva, pero sí encarnar tu mensaje. Porque una vez que vos encarnás tu mensaje, ya el mensaje forma parte tan preciosa y maravillosa de tu materia prima que sale de forma natural, que no hay estrategia, que no hay estructura, que no hay estar forzadamente dando un mensaje. Entonces, cuando nos perdemos en el negocio y tratamos de forzarnos y entender cómo es la forma más correcta y asertiva de comunicar para que estas personas no solamente entiendan lo que hago, sino que a su vez yo tenga la fortuna de que estas personas lleguen a mi mundo, a mi negocio. De la otra forma, cuando encarnamos el mensaje, muchas veces no hace falta ni siquiera hablar, porque entras en un lugar y la energía se siente. La gente no sabe por qué, pero percibe ese equilibrio, esa seguridad, esa certeza, ese mensaje que está dentro tuyo tan hecho cuerpo, que muchas veces no hace falta cantidad de palabras, sino las palabras justas, asertivas, acompañadas de tu energía, acompañadas de tu mirada, acompañada de tu presencia. Es por eso que mejor enfocarse y ser asertiva en estas relaciones, porque en el negocio involucra que vos puedas llegar a construir vínculos, relaciones duraderas en el tiempo. En esta era donde pareciera ser que todo es tan inmediato, todo es tan efímero, todo es tan fugaz, volver al origen es mega necesario. Volver al origen donde una clienta se transforma en una persona que viene a traerte una conciencia,
donde las conversaciones son sumamente importantes, los acuerdos con ella, y cuando terminás de dar ese servicio, poder sostener ese vínculo en el tiempo, no solamente habla del tipo de profesional que sos, sino habilita a esa ser humana a que entienda que no se trata de tener un negocio, no se trata de una cacería de brujas donde salgo a ver cuántas clientas puedo meter a mi mundo, sino a través del lenguaje, a través de la palabra, a través de ese mensaje encarnado. Tengo pocas clientas, pero son clientas que realmente fieles, son clientas que salen a hablar de mi servicio, salen a vender mi servicio y a recomendarme sin que yo se los esté pidiendo. Son clientas donde yo me puedo juntar, charlar de lo que me pasa en el negocio, porque mostrar la vulnerabilidad con nuestras clientas también es parte importante del proceso y es lo que hace que la otra persona baje barreras y realmente se entregue en esa sinergia. Y eso es lo que termina logrando el cambio y los logros de nuestras clientas, la relación que nosotras llegamos a entablar con ellas, independientemente, ya te digo, de que seas holística, que seas coach, que seas asesora de imagen, puedes tener una verdulería y esa comunicación consciente y encarnada que tengas con tus clientes y sostener el vínculo en el tiempo va a ser lo que va a marcar la diferencia. Entonces, construir las bases de un negocio enraizado que se sostiene a lo largo del tiempo y que llega un momento donde ya no necesita tanto de tu presencia y mucho menos de tu parte operativa, porque en esa mentalidad de la empleada que fuimos, nos perdemos en la parte operativa, en lo que está bien hacer. Estamos acostumbradas a intercambiar tiempo por dinero. Hoy, con la mentalidad de empresaria consciente, la empresaria consciente sabe que no necesariamente tiene que intercambiar tiempo y actividades por dinero, que a mayor crecimiento, a mayor conciencia, a mayor desarrollo del liderazgo en ella misma, de poder registrar lo que piensa, darse cuenta si eso es una intuición o eso es una repetición obsoleta de su mente, de tener la capacidad de no tomar decisiones envueltas en el rulo de las emociones, poder saber volver al centro, poder encontrar ese punto que tanto cuesta, pero que sí es realmente posible, encontrar la neutralidad donde somos simplemente observadoras conscientes del escenario que se nos presenta en el negocio y cómo nosotras nos involucramos en el negocio, cómo nos movemos en el negocio, desde dónde estamos tomando las decisiones, es mega clave. Donde entendemos que ya el negocio nos está pidiendo involucrar a otras personas, donde puedo empezar a delegar lo operativo y centrarme más en lo táctico, más en lo estratégico, darme cuenta de que de alguna forma el negocio no deja de ser un juego, donde no siempre se gana. Es como una apuesta también. Lo único que yo tengo por sentado y afirmado es que siempre nosotras como seres humanas terminamos ganando. Porque sea como sea el resultado dentro de nuestro negocio, la transformación que nosotras hemos transitado para eso, para ese logro, para esa apuesta que salió bien o que salió mal y que es mal y que es bien y eso es subjetivo, nosotras nos hemos transformado en eso. ¿Y qué tal si nos tomamos ese instante, esa pausa de conciencia para hacernos cargo de todos los avances, de todos los logros que hemos tenido, de todas las decisiones que hemos tomado y desde dónde hemos tomado estas decisiones? Y esa proyección que nosotras tenemos para el 2026, tomarnos ese instante de conciencia. Te voy a compartir según la numerología los diferentes ámbitos del negocio. A mí me gusta ordenar la mayoría de las cosas con los números, porque los números tienen su código, tienen su vibración, que resuenan con algo puntual de nuestras vidas, en este caso con nuestro negocio, y poder hacer como este paseo en todas las áreas del negocio y poder analizar
dónde estoy parada, a dónde quiero ir y qué es lo que falta internamente de mí para que eso suceda, incluso darte cuenta de estos ámbitos en dónde estás parada vos, es también tener la claridad si realmente aquello que deseas está condicionado por tu vieja versión o tu actual versión o nueva versión de empresaria, elegiría también eso. Y eso es un tránsito, eso es un proceso, eso es poder entender la simbología del lenguaje de nuestro inconsciente, cómo se va presentando en los diferentes escenarios. Uno, es la parte de inicio de proyectos, rebranding, marca personal. Cuando hablo de marca personal es cuál es el capital personal con el que cuento, cuáles son esas historias que me trajeron hasta acá, cuáles son esos conocimientos adquiridos en estudios, pero mayormente cuáles son esos conocimientos que adquirí mediante el pateo de la calle. Y no que te hayas formado en la calle, o sí, sino a través de tus propias experiencias, esa trayectoria de vida, en qué parte vos la involucrás en el negocio. ¿Cómo está la autoridad mía? Porque no deja de ser que la gente te compra a vos en sí, no importa que tengas una agencia de viajes, una verdulería o, no sé, una agencia de modelos, la gente te termina comprando a vos. ¿Cómo estás vos posicionada? ¿Cómo te estás mostrando? ¿Cómo estás decidiendo comunicar, encarnando ese mensaje que decía antes? ¿Y cómo elegís estratégicamente espacios donde moverte para que la gente te conozca, para que sepa que detrás de esta marca o detrás de este negocio estás vos? Dos, alianzas, socios, coequippers y sobre todo equilibrio emocional. Vas a ir como anotando esta rueda de vida del negocio y vas a ir puntuando del 1 al 10, ¿cómo consideras vos que estás? 3, comunicación, que ya sabes que es mi pasión, la parte del disfrute, la parte de lo lúdico. ¿Cómo vos metés esa parte de creatividad, de juego, de diversión, de disfrute adentro de tu negocio? ¿Qué juicios tenés vos con respecto a entre lo que sos en esencia y lo que realmente estás mostrando, porque tenés la creencia que una empresaria debería mostrarse de cierta forma? 4, estructura de negocio. Cuando hablo de estructura, hablo de registro de tus finanzas, las finanzas del negocio, tener una estructura, una página web, servicios automatizados, tener un CRM de clientes, registro de los procesos de los clientes, todo lo que tenga que ver con una estructura que a vos te facilite el trabajo operativo y que a vos pueda darte ese espacio para que vos entres en un lugar y digas, bueno, ya puedo analizar qué es lo que está pasando con mi negocio. Si no hay registro, no existe. De repente estás publicitando en Meta y podés llegar a registrar las métricas. Todo lo que tenga que ver con estructura de negocios es esto. También es la intuición que yo manejo dentro de los negocios. ¿Desde dónde tomo las decisiones? ¿Desde la intuición o desde la cabeza? Ninguno bien, ninguno mal. Hay que ver qué te resultó en cada una de las instancias. 5, es la capacidad, y creo que es la base de ser una mujer empresaria, que es el 5 es la libertad, la autonomía y la independencia. Tener el sentido de libertad es que cuando nosotras elegimos un negocio mayormente y con las clientas que charlo es la ilusión o la falsa ilusión de la libertad. ¿Qué es la libertad para mí? Y de repente transicionaron del mundo de relación de dependencia al mundo de los negocios y se dieron cuenta que terminaron siendo esclavas de su negocio. ¿Dónde está la libertad? ¿Qué significa la libertad para vos? La autonomía. Cuando nosotras estamos en relación de dependencia, estamos en un área sola y nos pagan por esa única sola función. Cuando nosotras somos dueña de negocio, tenemos que abarcar absolutamente todos los ámbitos del negocio, inclusive aquellas cosas que no nos gustan e incluso aquellas cosas que no sé tanto de ese área. ¿Cuáles son esas áreas del negocio cuando terminemos ya en el 8?
¿Cuáles son esas áreas de negocio que se te dan de manera más fácil, más dócil, que te sale de taquito, que sos buenísima en eso? ¿Y cuáles son esas áreas a las cuales le presentás resistencia y las tapás? Porque decís, bueno, si las tapo es como si no existieran, pero es como un punto ciego, como cuando vas manejando. Que la tapes no significa que desaparezca. Y ese es el punto flojo. Mi sugerencia es que tomes contacto con ese área, que aprendas hasta donde más puedas sobre ese área, solamente para tomar la decisión después de delegar, pero no desligarte, porque traer a una persona que se ocupe de un área del negocio que a vos no te hace gracia, que no la entendés, que tenés un montón de resistencia, no te garantiza nada, porque la dueña del negocio, el núcleo, la que toma las decisiones, la líder, sos vos y no la persona en la cual estás delegando ese tema. En cambio, cuando aprendes de ese área, te das cuenta que la persona cuando viene, hay una retroalimentación y la persona que es la experta termina haciéndose cargo mayormente de esa área, pero siempre bajo tu propia decisión objetiva dentro del área. 6 es la parte de autocuidado, es la parte de amorosidad con vos misma en el proceso, en darte cuenta que para llegar hasta donde estás has tenido que transitar un montón de dificultades, has tenido que hacerte cargo de ciertas emociones, de ciertas creencias y que las has podido trascender. Y el 6 sobre todo es esa parte del servicio a otros. El siete es la parte de conexión con vos misma, conexión espiritual, pero también es la parte donde la persona termina de tomar un servicio con vos, es el post-servicio. ¿Cómo sos capaz de sostener en el tiempo el vínculo con esa persona? Que no sea algo como que, bueno, terminaste, listo, chau, no nos vemos más. ¿Por qué no sabes? Esa persona puede llegar a volver, puede volver con una propuesta de alianza, esa persona te puede recomendar con otros clientes y que muchas veces que a mí me ha pasado, después de ser clientas, terminaron siendo amigas. Muchas de las amigas empresarias que hoy tengo han sido clientas alguna vez y después yo terminé siendo clienta de ellas y hemos hecho incluso intercambio. Cuando una u otra no podía invertir, hemos hecho intercambio. 8, la última, el área del dinero, el área de las finanzas, pero no solamente llevar el registro de tu facturación, sino entender desde dónde estás tomando tus decisiones, cuál es el margen de rentabilidad de tu negocio. Si no tenés conocimiento sobre eso, siempre tenés que estar asesorada, ir aprendiendo, porque es la pata, es la estructura fundamental de tu negocio. Pero por sobre todas las cosas es darte cuenta qué tipo de relación tenés vos con el dinero. ¿Qué significa para vos el dinero? ¿Por qué es importante para vos ganar dinero con tu negocio? ¿Cuál es la simbología del dinero? ¿Qué puertas te va a abrir el dinero? ¿Para qué querés el dinero? ¿El dinero lo querés para qué? ¿Qué simboliza? Tener un hogar, viajar, sentido de libertad, colaborar con los seres que amás. Es importante que entiendas que el dinero que ganás mediante tu negocio es para el cuerpo, porque como seres infinitos que somos, no necesitamos dinero, sin embargo, en esta tierra necesitamos dinero y es siempre para el cuerpo. Así que un cuerpo relajado, un cuerpo que disfrute, un cuerpo que goza, un cuerpo que no está en alarma constante y en supervivencia, también es un cuerpo preparado para recibir. Así que no sé cuánto tiempo llevamos de podcast. Este es el episodio sin ningún lugar a dudas, menos estratégico, menos estructurado, menos nada. Yo dije, hoy estamos a 30 de diciembre del 2025, voy a prender la cámara, voy a conectarme con estas mujeres maravillosas que ya casi va a ser un año en marzo del podcast Empresaria en Bombacha, donde he tenido la fortuna de conocer a tantísimas mujeres que he podido entrevistar y sigue 2026 absolutamente por más. Me quiero despedir agradeciéndote que estés del otro lado, pero por sobre todas las cosas pedirte
de todo corazón, que tengas estos instantes de conciencia, de celebrarte, de quitarle el peso a lo que es tener un negocio, de darte cuenta de qué es lo que a vos te hace feliz, te hace bien, te hace sentir liviana y conectada con tu propósito, apagar las voces externas, matar a las referentes y por sobre todas las cosas hacer lo que se te cante el culo. Porque si no, ¿qué sería de este podcast sin el culo si estamos hablando de la bombacha? Feliz año, nos vemos en el próximo episodio.